Mi nombre es Gilberto Martos Valdés, estudiante de la UNAC del programa de Agronomía, inscrito a la José Acevedo y Gómez de la zona centro, Ciudad Bogotá. Vamos a dar respuesta a las preguntas que tenemos en la actividad 1. Explorar la diversidad microbiana en su ecología asociada a la agricultura. Pregunta 1. Explique de qué dependen los tipos de actividades microbianas y la velocidad de esas actividades. En su respuesta mencione 3 recursos, condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. Expliquen qué dependen los tipos de actividades microbianas. Las actividades microbianas lo único que hacen es aquellos nutrientes o desechos, por así decirlo, que la naturaleza va botando, lo que hace es convertirlo en nutrientes aprovechables para las plantas. Los tipos de actividades microbianas, la velocidad de esas actividades. La velocidad de esta actividad depende del ecosistema y el hábitat. A tener un hábitat fértil, eso hace que los nutrientes sean mucho más aprovechados por las plantas, en donde tenemos un hábitat en lo que los recursos son escasos, por decirlo así, donde hay demasiado sol, donde es muy desierto, entonces la velocidad de los microbianos es mucho más lenta. Mencione 3 recursos y condiciones que influyen en el crecimiento microbiano en la naturaleza. La actividad del agua, nutrientes y el pH. La actividad del agua, porque entre más agua tengamos en un hábitat con un buen sol, los nutrientes van a ser mucho más aprovechados. Los nutrientes, porque los nutrientes más otros nutrientes se siguen combinando, entonces hace que los microbianos puedan entre sí complementarse, lo que le hace falta al uno complementarse con el otro para poder así ellos ir mutando y avanzando mutuamente. El pH, porque el pH del suelo nos hace que cada planta se adhiera mejor a cada uno de los diferentes suelos que tenemos en el momento. Actividad 2. ¿En qué consiste una comunidad microbiana? La integridad de una comunidad microbiana funcional se regula mediante señales químicas denominadas autoinductores, usadas como comunicación de célula a célula con sus vecinos en el hábitat. Es uno de los autoinductores más estudiados en bacterias gram negativas, abundancia y distribución de las especies. Pueden ser usados para descubrir la estructura de la comunidad de los microorganismos, son capaces de utilizar nutrientes diversos y elementos que otros organismos superiores no pueden explorar. Entonces, gracias a la comunidad microbiana, las más estudiadas son las negativas porque son aquellas que logran mutar mucho más rápido. Se están consumiendo nutrientes que son aptos para la planta, pero que lo que hacen es que la planta se dañe. Al dañarse la planta, entonces al estudiarlo y al ser mucho más que trabajen mucho más en comunidad, la mutación es mucho más rápida. Entonces eso hace de que al hacerles el estudio podemos nosotros llegar a ver cuál es la forma de que se la puede llegar a combatir, cuál es la forma más rápida y efectiva para lograr combatir ese pequeño microorganismo que está afectando a la planta. Y cuando son nutrientes buenos, por así irlo diciendo, entonces eso quiere decir de que al ser que la comunidad microbiana trabaje tanto entre sí con el tema de los nutrientes, hace que sea mucho más rápido el estudio de aquellos pequeños microorganismos. 3. ¿Por qué son diferentes la riqueza y la abundancia de las poblaciones y cómo funciona la relación entre ellas en los hábitats microbianos de los suelos? La riqueza y el número de especies que hay en especies que se pueden encontrar en un hábitat. Cuando hay riqueza en microbianos, esto hace que solo la especie que hay en el ecosistema pueda prevalecer y ser por la cantidad, nutrientes que hay y no pueden que otras especies puedan adaptarse. Entonces, la diferencia es que cuando tenemos riqueza es cuando habita cierta cantidad de plantas, aves o animales. Pero cuando tenemos abundancia, eso quiere decir de que el hábitat es apto para muchas más plantas. Podemos traer plantas de otro lado y el hábitat y el ecosistema se pueden adaptar
rápidamente a esas plantas sin llegar a causarle ningún problema al ecosistema que ya está, sin poner en riesgo las plantas o las especies que en ese momento ya se encuentran, cosa que no pasa con la riqueza, que entonces lo que hace es de que lo que ya hay puede ponerse en riesgo si traemos cosas nuevas. 4. Sintetice mediante un mapa de ideas cómo funciona el aporte de energía al ecosistema e indique por qué los microorganismos del suelo juegan un papel fundamental. Entonces, esto viene aprovechando desde la energía solar. La energía solar pega directamente en la Tierra y eso nosotros lo convertimos en energía. Entonces, al convertirse eso en energía, entonces lo que se hace es de que cada uno de los organismos, cada uno de los animales, seres vivos, aprovechen la energía solar para realizar sus diferentes actividades. Esto hace que realizando cada actividad se produzcan desechos. Este es el papel fundamental de los microorganismos. ¿Por qué? Porque todos estos desechos ellos los logran aprovechar. Al lograr ser aprovechados pasan a ser nutrientes para que el ecosistema siga prevaleciendo. Entonces ese es el papel fundamental que cumplen los microorganismos. Entonces, vamos por la quinta. Explique el concepto de microambiente empleando el ejemplo de microambiente de oxígeno en tierra. El microambiente lo que hace es de que nosotros podemos coger y un espacio que ya lo tenemos, lo podemos implementar en un lugar mucho más pequeño. Como por aquí lo miramos, estos son unos pequeños envases, los cuales es un microambiente. ¿Por qué? Porque atraemos parte de lo que estas planticas necesitan para sobrevivir. Necesitan un poco de tierra, un poco aquí de luz. Entonces, al tener esos pequeños elementos que son los que necesitan las plantas para poder dar vida, entonces eso es un pequeño microambiente. Nos podemos traer un ambiente grande y traer todos los elementos que esto lo necesitan y componen para reducirlo y que pueda prevalecer en ambientes mucho más pequeños. 6. ¿Por qué se da la competencia entre microorganismos en el suelo y por qué favorece cooperar? Sin embargo, para lograr una competencia efectiva es necesario que Trichoderma, que es una bacteria, colonice el sustrato primero o al mismo tiempo que el patógeno de la competencia a nivel del sistema radicular se produce por la secreción de importantes cantidades de nutrientes en las raíces. El activo crecimiento para hongos del suelo, es decir, este hongo desarrolla lo que se denomina nicho ecológico, ocupa el sitio físico y el mismo se alimenta, se reproduce, etc. Este mismo sitio entonces no puede ser colonizado de la misma porción de suelo. La competencia se da entre ellos porque el que primero llegue es el primero que coloniza la planta y al ya estar colonizada no hace que ninguno otro de los microorganismos que está ahí pueda llegar a ese sitio donde ya él llegó primero. La importancia de cooperar, ¿cuál es? Porque si entonces en todos llegara primero el mismo, tendríamos solamente un microorganismo en todo el hábitat. Y entonces esto es bueno porque todos los microorganismos necesitan los unos de los otros. Pregunta 7. Explique con un dibujo o un esquema propio las composiciones de los suelos con vegetación teniendo en cuenta los microorganismos. Entonces aquí tenemos como lo más completo, mira cómo se genera la lluvia, los ríos, la actividad que se realizan los humanos y aquí está la planta.
el sol generando su propia energía, y aquí descomposición de la materia orgánica y las bacterias. Al aquí realizarse la descomposición de todas las bacterias, esto se genera de que como los nutrientes son consumidos por la planta por medio de las raíces. En las primeras capas de la tierra es donde se realiza la descomposición y es donde la raíz puede aprovechar mucho más los nutrientes de cada una de las plantas. Seguimos con la 8. Defina rizosfera y argumente su importancia. Y el efecto rizosfera. Rizosfera. La comunidad de la rizosfera consiste en un microbiota, bacterias, hongos y algas, y un micro y mesofauna, protozoos, nematodos, insectos y ácaros. La micro y mesofauna en proceso de descomposición en ecosistemas contribuyen significativamente con el catabolismo de sustancias nocivas. En la rizosfera hay mayor concentración de nutrientes orgánicos provenientes de las raíces. La importancia de la rizosfera es que es la encargada de la descomposición, que contribuye significativamente con el catabolismo de sustancias nocivas. Entonces, todas las sustancias que son nocivas las convierte en algo que sea después nocivo para las plantas, y así se puedan aprovechar los